El sonido de las gotas de sangre cayendo sobre la paja empapada resonaba en la plaza de la Revolución como un macabro metrónomo, marcando los últimos segundos de una era. Era 16 de octubre de 1793, y la hoja de la guillotina aún temblaba por el impacto, mientras el verdugo alzaba por los cabellos la cabeza cercenada de quien un día fue llamada la princesa más bella de Europa. Los ojos azules de María Antonieta, antes brillantes como zafiros en los salones de Versalles, ahora miraban al vacío con una expresión de terror congelado en el tiempo. La multitud rugía como una bestia hambrienta finalmente saciada, pero pocos allí sabían que aquella muerte brutal era solo el desenlace de una agonía que se extendió por 4 años de humillaciones, torturas psicológicas y una degradación tan sistemática que transformó a una reina en fantasma mucho antes de su ejecución. María Antonieta Josefina Juana de Habsburgo-Lorena llegó a Francia en 1770 con apenas 14 años, trayendo consigo el aroma de las rosas de Schönbrunn y la ingenuidad de quien creció entre cristales de Bohemia y jardines imperiales. Hija de la poderosa emperatriz María Teresa de Austria, desembarcó en suelo francés no como una persona, sino como un símbolo vivo de una alianza política que debía consolidar la paz entre dos potencias europeas. Sus delicados pies, aún habituados a los mármoles vieneses, pisaron por primera vez las alfombras de seda de Versalles, sin saber que caminaba sobre un volcán a punto de explotar. La ceremonia de presentación fue un espectáculo de protocolo frío y calculado, despojada completamente de sus ropas austríacas por damas de la corte francesa, como si su propia identidad fuera un vestido que descartar, emergió desnuda y temblorosa en una tienda dorada, para ser vestida con telas francesas que la transformarían simbólicamente de archiduquesa austríaca en futura reina de Francia. El matrimonio con el delfín Luis Augusto, futuro Luis XVI, Belubimo se celebró en mayo de 1770 con una pompa que costó el equivalente a decenas de millones de euros actuales. Versalles brillaba como nunca, miles de velas iluminaban los espejos de la Galería de los Espejos, los jardines exhibían fuentes que brotaban agua perfumada durante días, y la joven archiduquesa, ahora delfina de Francia, bailó por primera vez bajo la mirada de una corte que la observaba como halcones estudian a una presa. Su cabello dorado, peinado en torres elaboradas decoradas con plumas de avestruz, perlas e incluso miniaturas de barcos en homenaje a las victorias navales francesas, se volvió legendario. Llevaba vestidos que pesaban más de 20 kilos, bordados con hilos de oro y piedras preciosas, y sus joyas, un collar de diamantes valuado en fortunas enteras, reflejaban la luz como estrellas caídas del cielo. Pero tras toda aquella magnificencia, María Antonieta era aún una adolescente asustada, que lloraba sola en sus aposentos y escribía cartas desesperadas a su madre, implorando consejos sobre cómo navegar las traicioneras aguas de la corte francesa. Durante los primeros años de su reinado, iniciado en 1774, cuando ella y Luis XVI fueron coronados, María Antonieta vivió como una diosa entre mortales. Versalles era su paraíso dorado, donde cada capricho era inmediatamente satisfecho por cientos de sirvientes que se inclinaban ante su presencia. Se despertaba al mediodía en una cama con doseles bordados en oro, se bañaba en agua perfumada con esencias de rosa importadas de Damasco, y era vestida por una compleja jerarquía de damas de honor, cada una responsable de una pieza específica de su vestuario. Sus días estaban llenos de juegos de cartas, donde apostaba sumas que podrían alimentar pueblos enteros,
paseos por los jardines en carruajes adornados con marfil y nácar, y bailes que se extendían hasta el amanecer, donde bailaba Minués con la gracia de un hada entre cortesanos que susurraban halagos en sus oídos como oraciones. Construyó un teatro particular, donde representaba obras pastoriles, disfrazándose de campesina, mientras verdaderos campesinos morían de hambre en las calles de París. En el Petit Trianon, su refugio personal dentro de Versalles, creó una aldea artificial completa con ovejas perfumadas, vacas con cintas de colores y una quesería decorada con porcelana de Sèvres, donde jugaba a ser una simple pastora mientras el reino se desmoronaba a su alrededor. Los primeros vientos de la tormenta comenzaron a soplar ya en la década de 1770, manifestándose inicialmente como susurros venenosos que circulaban por los oscuros corredores de Versalles y por los salones de París. La corte francesa, envidiosa de la influencia de la joven reina, comenzó a esparcir rumores sobre sus supuestas extravagancias y su origen austríaco. Panfletos anónimos circulaban por la capital describiéndola como la austríaca, un término cargado de desprecio que insinuaba que era una espía al servicio de intereses extranjeros. Los primeros libelos pornográficos aparecieron alrededor de 1775, ilustraciones grotescas que la retrataban en situaciones obscenas con amantes imaginarios, destruyendo sistemáticamente su reputación. Con cada escándalo inventado, con cada historia fabricada sobre sus gastos supuestamente exorbitantes, aunque representaban solo una fracción del presupuesto real, su nombre se volvía más odiado en las tabernas y mercados de París. El famoso episodio del collar de diamantes, en 1785, fue el golpe final a su reputación, aunque fue víctima de una elaborada estafa perpetrada por aventureros que falsificaron su firma. Fue considerada culpable por la opinión pública, ya convencida de su naturaleza corrupta. Cuando la revolución finalmente estalló en 1789, María Antonieta observó desde las ventanas de Versalles las primeras llamas de la rebelión extenderse por el horizonte como un incendio forestal descontrolado. Las multitudes que marchaban hacia el palacio ya no eran súbditos inclinándose en reverencia, sino rostros contorsionados por la furia, puños cerrados alzados al aire, voces roncas gritando palabras que apenas comprendía, pero cuyo tono de odio era inconfundible. La primera gran humillación llegó en la mañana del 5 de octubre de 1789, cuando miles de mujeres parisinas, armadas con hoces, palos y cuchillos de cocina, invadieron Versalles exigiendo pan y justicia. Forzaron las puertas de los aposentos reales, persiguieron a la reina por los corredores, donde antaño había bailado Minués, y por poco no la linchan allí mismo, salvándose por segundos al refugiarse en los aposentos del rey. Sus ropas fueron rasgadas por los dedos ávidos de la multitud, su cabello desgreñado, y por primera vez en su vida, María Antonieta sintió el sabor metálico del miedo real en su boca. Cuando finalmente logró aparecer en el balcón real para calmar a la multitud, estaba pálida como un fantasma, temblando visiblemente, los ojos rojos por las lágrimas contenidas. La familia real se vio obligada a abandonar Versalles y mudarse al Palacio de las Tullerías en París, pero aquella residencia real se convirtió rápidamente en una prisión dorada. María Antonieta, que antaño dirigía los protocolos de una de las cortes más sofisticadas de Europa, ahora vivía bajo vigilancia constante. Guardias revolucionarios marchaban por los corredores de mármol con sus botas embarradas, fumando pipas y escupiendo en el suelo donde antes solo resonaban susurros respetuosos. Ya no podía salir sin escolta, no podía recibir visitas sin autorización,
ni siquiera podía elegir sus propias ropas sin que fueran inspeccionadas por funcionarios republicanos que buscaban mensajes secretos escondidos en los pliegues de las telas. Sus joyas fueron confiscadas una a una, sus vestidos de corte sustituidos por sencillas ropas de algodón que hacían su piel aristocrática parecer aún más pálida y delicada. En las cartas que lograba enviar secretamente a su familia en Austria, usando tintas invisibles y códigos elaborados, describía cómo sus manos, antes suaves como pétalos, ahora estaban ásperas y cortadas, obligadas a coser sus propias ropas y a ocuparse de tareas domésticas de las que toda su educación aristocrática la había protegido. Si estás siguiendo este relato y deseas continuar descubriendo historias que revelan los aspectos más oscuros y fascinantes de la historia humana, considera suscribirte a nuestro canal para recibir más narraciones como esta, que se sumergen en las profundidades de la experiencia humana con la misma intensidad y precisión histórica. El intento de fuga de la familia real en junio de 1791 marcó el inicio del capítulo más cruel de la agonía de María Antonieta. La operación conocida como fuga de Varennes fue planeada durante meses con la precisión de una operación militar. Disfrazada de ama de llaves, con el rostro cubierto por un sencillo velo, y vistiendo ropas de campesina que hacían su postura real parecer aún más incongruente, intentó escapar de París en una carroza junto con el rey y sus hijos. Pero la conspiración fue descubierta, y fueron capturados a pocas leguas de la frontera con Austria. El regreso a París fue un vía crucis de humillaciones. Multitudes se aglomeraban a lo largo del camino para insultar a la familia real, escupiendo en la carroza gritando «¡Muera el traidor!». María Antonieta se mantuvo erguida durante todo el viaje, el mentón alzado en un último vestigio de dignidad real, pero testigos relataron que lágrimas silenciosas corrían constantemente por sus mejillas, dejando rastros brillantes que se secaban y eran sustituidos por nuevas lágrimas en un ciclo interminable de desesperación. El confinamiento en la Torre del Temple, donde la familia fue trasladada en agosto de 1792 undares, transformó a la exreina de Francia en una prisionera común. La torre medieval, húmeda y fría, estaba infestada de ratas que corrían por los corredores de piedra produciendo un sonido constante de pequeñas garras arañando el silencio. María Antonieta, que un día durmió en colchones de plumas de cisne cubiertos con sedas de león, ahora compartía una habitación estrecha con toda la familia, durmiendo en un catre duro cubierto solo con sábanas ásperas. Sus comidas, que antes incluían decenas de platos servidos en porcelana de Sèvres por lacayos con guantes blancos, se redujeron a sopas aguadas y pan negro servidos en cuencos de barro desportillado. Pero la tortura más refinada era psicológica. Podía oír a través de las paredes de piedra los gritos de la multitud que se reunía diariamente frente a la prisión, entonando canciones obscenas sobre ella y exigiendo su muerte con una regularidad que transformó el odio en una especie de liturgia diabólica. La ejecución del rey Luis XVI el 21 de enero de 1793 quebró algo fundamental en el espíritu de María Antonieta. Se enteró de la muerte de su marido no a través de un comunicado oficial, sino por los gritos de júbilo de la multitud que resonaron por la torre del Temple como olas de un tsunami de crueldad. Testigos de la época describen cómo permaneció inmóvil durante horas después de recibir la noticia, sentada en su silla de madera, los ojos fijos en el vacío, los labios entreabiertos como si intentara pronunciar palabras que nunca llegaron a salir. Sus manos, siempre elegantes, comenzaron a temblar incontrolablemente, y ese temblor nunca más cesó completamente. Rosalie Lamorlier, una de las criadas que logró permanecer con ella hasta el final,
relató en sus memorias que a partir de esa fecha, María Antonieta parecía conversar con fantasmas, susurrando respuestas a preguntas que nadie más había hecho, como si viviera simultáneamente en el presente cruel y en recuerdos de un pasado dorado que se había vuelto más real que la realidad a su alrededor. La separación forzada de sus hijos en julio de 1793 completó la destrucción de la mujer en que se había convertido María Antonieta. Su hijo mayor, el delfín Luis Carlos, de apenas 8 años, fue arrebatado de sus brazos por soldados que lo llevaron para ser reeducado bajo los principios republicanos. Ella se aferró al niño con una fuerza desesperada, sus uñas dejando marcas en los uniformes de los guardias, gritando con una voz que ya no parecía humana. El pequeño, aterrorizado, extendía sus bracitos hacia ella mientras lo llevaban, sus ojos azules, tan parecidos a los de ella, desbordando lágrimas que ella nunca más volvería a secar. Su hija, María Teresa, permaneció con ella algunas semanas más, pero la niña de 14 años se había convertido en una sombra de sí misma, hablando solo en susurros y pasando horas observando a su madre con una preocupación que no debería existir en unos ojos tan jóvenes. Cuando finalmente también se llevaron a su hija, María Antonieta se derrumbó por completo, pasó 3 días sin comer, sin hablar, solo caminando de un lado a otro en su celda como un animal herido buscando una salida que no existía. La transferencia a la prisión de la Conciergerie en agosto de 1793 marcó el inicio de la fase final de su agonía. Si la Torre del Temple era una prisión real, la Conciergerie era un matadero humano. La celda número 280 Bier, donde fue confinada, medía apenas 4 metros cuadrados, con paredes húmedas que sudaban constantemente una sustancia pegajosa y maloliente. El olor a humedad, excrementos humanos y cuerpos en descomposición impregnaba el aire de tal manera que ella vomitaba constantemente, su estómago rechazando incluso los pocos alimentos que conseguían ofrecerle. Una paja podrida cubría el suelo de piedra, donde dormía envuelta en una delgada manta que no lograba protegerla del frío que penetraba hasta sus huesos. 2 guardias la vigilaban constantemente, reportando cada movimiento, cada palabra, cada suspiro, convirtiendo su existencia en un espectáculo de degradación constante. Hacían sus necesidades íntimas en presencia de estas mujeres, quienes la observaban con una cruel curiosidad, como si presenciaran el desmantelamiento de una obra de arte. Durante los 2 meses y medio que pasó en la Conciergerie, María Antonieta experimentó un deterioro físico que conmocionó incluso a sus carceleras. Su cabello dorado, que un día fue su gloria, se volvió completamente blanco en cuestión de semanas, tornándose ralo y quebradizo como hilos de paja seca. Su piel, antes comparada con porcelana de Meissen por su pureza y suavidad, adquirió una coloración grisácea y se cubrió de llagas que no cicatrizaban debido a la desnutrición y a las condiciones insalubres. Perdió tanto peso que sus ropas, ya sencillas, le quedaban holgadas como sacos vacíos. Sus manos, un día adornadas con los más bellos anillos de Europa, ahora estaban hinchadas y cubiertas de cortes infectados. Malas lenguas de la época describen cómo sus ojos, otrora comparados con zafiros, perdieron por completo su brillo, volviéndose opacos y hundidos, como pozos sin fondo donde la luz ya no podía penetrar. El juicio de María Antonieta, que comenzó el 14 de octubre de 1793 a Bier, fue una farsa judicial tan elaborada como cruel. Durante 2 días, fue obligada a permanecer de pie ante el Tribunal Revolucionario, respondiendo a acusaciones que incluían traición, espionaje, corrupción de sus hijos y conspiración contra la libertad de la nación. Fouquier-Tinville, el fiscal público,
presentó evidencias que eran en su mayoría rumores, cartas falsificadas y testimonios de personas que nunca la habían conocido personalmente. Pero María Antonieta, incluso reducida a aquella sombra de sí misma, encontró fuerzas para responder con una dignidad que impresionó incluso a sus enemigos. Su voz, aunque débil, permaneció firme cuando negaba las acusaciones más absurdas. Nunca enseñé a mis hijos a considerar al pueblo francés como enemigo, declaró, y por un momento, en aquel tribunal repleto de odio, resonó la voz de la reina que un día había sido. Pero todos sabían que el veredicto ya estaba decidido antes incluso de que el juicio comenzara. La guillotina la esperaba como un altar donde sería sacrificada no por sus crímenes reales, sino por representar un mundo que la revolución quería destruir para siempre. La última noche de María Antonieta transcurrió en una vigilia que mezclaba terror y una extraña serenidad. El padre Enrique Girard, que logró visitarla disfrazado, relató posteriormente que pasó horas de rodillas sobre la paja húmeda, rezando con una intensidad que parecía querer concentrar toda una vida de fe en aquellos momentos finales. Sus lágrimas caían constantemente, pero ya no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de una purificación que ella misma no comprendía del todo. Pidió papel y tinta para escribir una última carta a su cuñada, Madame Elis, carta que se convertiría en una de las piezas más conmovedoras de la literatura carcelaria mundial. Muero libre de odio contra aquellos que me condenan, escribió con una caligrafía temblorosa pero aún elegante. Espero que mi muerte traiga felicidad a Francia y que mis hijos encuentren en este país, que tanto amé, todos los beneficios que merece. La carta, interceptada por las autoridades, nunca llegó a su destino, pero las palabras permanecieron como testamento de un alma que incluso destrozada, aún lograba perdonar. El amanecer del 16 de octubre de 1793 llegó con una densa niebla que envolvía París como un sudario. María Antonieta despertó, si es que realmente había dormido, al sonido de los preparativos de su ejecución, el arrastrar de madera en la plaza, los gritos de los vendedores ambulantes anunciando buena vista para ver a la viuda Capet, el nombre con el que los revolucionarios la llamaban, negándole incluso su identidad real. Cuando el verdugo llegó para cortarle el cabello, ella no se resistió, dejando que él deshiciera los últimos vestigios de su antigua gloria con movimientos bruscos e impacientes. Los hilos dorados y blancos caían al suelo como pétalos de flores marchitas, y cuando terminó, ella pasó la mano por su cabeza rapada con un gesto de extraña curiosidad, como si tocara la cabeza de una desconocida. El trayecto desde la Conciergerie hasta la Plaza de la Revolución duró exactamente 35 minutos, pero para María Antonieta debió parecer una eternidad. Atada con cuerdas ásperas que le cortaban las muñecas, fue colocada en un carro común, no el dorado coche en el que tantas veces había desfilado por las calles de Versalles, rodeada de guardias a caballo y seguida por una multitud de más de 30.000 personas que gritaban insultos, cantaban canciones obscenas y le lanzaban lodo y excrementos. Permaneció erguida durante todo el recorrido, la mirada fija en un punto distante sobre las cabezas de la multitud, como si contemplase algo invisible que solo ella podía ver. Testigos relataron que sus labios se movían constantemente, probablemente en silenciosas oraciones, y que una extraña serenidad se había apoderado de su rostro, como si la proximidad de la muerte la hubiera liberado del miedo que la había atormentado durante tanto tiempo. Cuando finalmente llegó a la guillotina, María Antonieta caminó hasta el cadalso con sus propios pies, negándose a ser llevada por los soldados. Sus últimos pasos sobre la tierra fueron dados con una dignidad
que contrastaba cruelmente con la salvajada de la multitud a su alrededor. Al subir los escalones de madera que llevaban a la plataforma de ejecución, tropezó levemente y por instinto pisó el pie del verdugo, Carlos Enrique Sansón. Sus últimas palabras fueron una disculpa. Perdón, señor, no fue intencionado. Un momento de cortesía aristocrática que sobrevivió hasta el último segundo de su vida. Sansón, experimentado en ejecuciones, admitiría más tarde que aquel gesto de educación en el momento supremo le conmovió más que cualquier grito de desesperación hubiera podido hacerlo. Cuando fue colocada de rodillas ante la guillotina, con la cabeza sujeta en el cepo de madera, María Antonieta tuvo algunos segundos finales de conciencia. El mundo a su alrededor se redujo a sensaciones primarias, el olor a madera húmeda, el rugido animal de la multitud, el viento frío de octubre rozando su nuca descubierta. Entonces, a las 12:15 de la tarde, la hoja cayó con un sonido seco que cortó el aire como un trueno, y la vida de María Antonieta de Habsburgo-Lorena, viuda Capet, ex reina de Francia, llegó a su fin de una manera tan abrupta que la multitud tardó unos segundos en comprender que el espectáculo había terminado. El verdugo levantó la cabeza decapitada por el escaso cabello, exhibiéndola en las 4 direcciones de la plaza mientras la sangre goteaba en el estrado de madera. La multitud estalló en gritos de júbilo, pero algunos testigos relataron un momento de extraño silencio, como si incluso los revolucionarios más exaltados sintieran el peso de lo que acababa de suceder. El cuerpo sin cabeza fue arrojado a un ataúd común junto con la cabeza, y ambos fueron transportados al cementerio de la Madeleine, donde fueron enterrados en una fosa común con cal viva, la misma sustancia usada para descomponer rápidamente los restos mortales de criminales comunes. Pero la muerte de María Antonieta no terminó su historia, la transformó en algo aún más poderoso y perturbador. En los meses que siguieron a su ejecución, comenzaron a circular relatos de apariciones de su fantasma por los corredores de Versalles, siempre vestida con un vestido blanco manchado de sangre, buscando a los hijos que le fueron arrebatados. Rosalía Lamorlier, su última criada, pasó el resto de su vida atormentada por pesadillas, donde oía la voz de la ex reina, llamando a sus hijos entre los ruidos de la guillotina. Carlota Corday, antes de su propia ejecución, declaró haber visto a María Antonieta en sueños, advirtiéndola sobre los horrores que estaban por venir. Incluso algunos de los revolucionarios más feroces comenzaron a manifestar remordimiento. Fouquier-Tinville, el fiscal que había dirigido su juicio, fue posteriormente ejecutado por la misma guillotina, y sus últimas palabras fueron una petición de perdón dirigida al fantasma de la reina muerta. La crueldad de la muerte de María Antonieta no residió solo en la guillotina, esa fue solo el acto final de una sinfonía de horrores que duró 4 años. La verdadera crueldad fue la destrucción sistemática de todo lo que ella era: su identidad, su dignidad, su humanidad, su maternidad, su esperanza. Fue obligada a presenciar la demolición de su mundo pedazo a pedazo, persona a persona, símbolo a símbolo, hasta que solo quedó un cuerpo destrozado esperando el fin. La revolución no se contentó con matarla, quiso humillarla, disminuirla, transformarla de símbolo de poder en símbolo de decadencia, de diosa en mendiga, de madre en huérfana de sus propios hijos. Hoy, más de 2 siglos después, cuando visitamos Versalles y caminamos por los salones donde María Antonieta bailó sus últimos minués, es difícil no sentir el eco de su presencia. No la reina frívola de los libelos revolucionarios, sino la mujer que enfrentó la muerte con más coraje que muchos de sus verdugos demostraron en vida. Su historia nos recuerda que detrás de cada símbolo político, de cada representación histórica, existe siempre un ser humano con miedos, esperanzas, dolores
y una capacidad infinita, tanto para la frivolidad como para la dignidad. María Antonieta murió como símbolo de un régimen, pero su agonía fue profundamente dolorosamente humana, y quizás sea esa humanidad, revelada en los momentos más extremos, que hace de su historia no solo un relato histórico, sino un espejo oscuro, donde aún podemos reconocer nuestras propias fragilidades y, paradójicamente, nuestra propia capacidad de trascenderlas cuando llegamos al límite absoluto de nuestra resistencia.